Cuando la vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. En la introducción veremos la pregunta: ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? ¿Qué pasaría si simplemente Cristo hubiera muerto por nosotros y solo nos hubiera mostrado cómo vivir una vida de obediencia, servicio abnegado y amor? Si Cristo no hubiera resucitado, no habría sido más que uno más de los hombres que aparecieron en la humanidad predicando la verdad, la bondad, la justicia, y que finalmente fueron muertos como mártires, a quienes se les recuerda por sus virtudes. La muerte no pudo retener a Jesús porque él nunca pecó y fue inmaculado en todas sus acciones. La muerte de Jesús es el punto central de sus logros. Sin embargo, la cruz sin resurrección sería una demostración de amor sacrificial, pero no tendría poder para transformar vidas ni para brindar una solución decisiva y definitiva al problema del pecado y de la muerte, y sería incapaz de ofrecer vida eterna a los creyentes. El primer punto es la actitud de Cristo ante la resurrección. Cristo no solo resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro para demostrar a sus discípulos y a las autoridades y al pueblo en general que Él era Dios mismo, el dador de la vida y quien tiene las llaves del sepulcro y de la muerte, sino que predijo varias veces su muerte y su resurrección. Por ejemplo, en Mateo 12, 39 y 40, en vista del gran milagro que había realizado Jesús de sanar a un endemoniado, ciego y mudo, sin embargo, los fariseos parecían que la evidencia de su poder y de su misericordia los exasperaba y atribuían los milagros de Jesús y del Espíritu Santo que le acompañaba a Satanás, y exigieron que Cristo hiciera una señal para que ellos creyeran en él. Tal pedido era en verdad un insulto, ya que implicaba que lo que había ocurrido con el endemoniado no era un milagro. ¿Qué clase de señal esperaban ver? Quizá algún portento en el cielo o algunos de los milagros que Moisés efectuó ante Faraón para comprobar su misión. Al ver su falta de sinceridad y sus malas intenciones, Cristo les contestó: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Mateo 12, 39 y 40. Al aludir a la experiencia de Jonás con el gran pez y su milagrosa salida de él, Cristo aludió a su muerte y a su resurrección, que fue el supremo milagro de su misión a la tierra, y hacia ese acontecimiento futuro Jesús dirige la atención de quienes lo criticaban. Los 3 días que Cristo estuvo en el corazón de la tierra, no según el cómputo normal que nosotros usamos, sino el cómputo inclusivo que usaban los orientales en ese tiempo. Los 3 días que Cristo pasaría en la tumba se refieren al viernes después de la puesta del sol, al sábado completo en sus 24 horas y la madrugada del domingo en que resucita. Posteriormente, y sobre todo a medida que se acercaba el fin de su ministerio, Jesús les habló repetidamente de su muerte en la cruz y de su resurrección al tercer día. Sin embargo, sus discípulos no parecían oír ni recordar estas predicciones porque no cumplían con sus expectativas de un reino mesiánico de gloria terrenal. La actitud de los fariseos y de los principales de los sacerdotes después de la muerte de Jesús, el día siguiente, es decir, el sábado, el día de descanso semanal y que además se coincidía con la Pascua, estaban inquietos a pesar de que habían logrado que Pilato condenara a Jesús a muerte por crucifixión, y no dudaron en ir nuevamente a Pilato en el día sábado a decirle: nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos recordaban la ilustración de Jonás en el vientre del gran pez y también la declaración pública de Juan 2:19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, en la cual Jesús se refería al templo de su cuerpo. Desdeñosamente, Pilato les concedió una guardia y que sellaran la tumba. Veamos ahora la actitud de los discípulos ante la resurrección. A pesar de todo lo que Jesús les había anticipado acerca de su muerte y su resurrección, los discípulos se comportaron como si no supieran nada al respecto. Ellos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Después de la última cena pascual y del sermón sacerdotal de Cristo, en compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. Jesús se fue sumiendo en un extraño silencio, después de haber dado tantas indicaciones a sus discípulos, y se llenó de tristeza y turbación. Su cuerpo se tambaleaba como si fuese a caer y dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga.
Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos tres, Pedro, Santiago y Juan, y les rogó que orasen por sí mismos y por él. Cuando llegaron al lugar donde solía pasar momentos de vigilia y oración, Jesús los dejó a corta distancia de donde él oraba y les dijo: Quedaos aquí y velad conmigo. 3 veces, con penoso esfuerzo, Jesús fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Parecían no haber escuchado la indicación velad y orad. Se preocuparon por su entristecido y extraño maestro, pero pronto entraron en un sopor total. Jesús les había dicho: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Ni siquiera pensaban en su muerte, ni menos en su resurrección. Había llegado la hora de la potestad de las tinieblas, y tan desfigurado era el aspecto de Cristo más que el de cualquier hombre. Habiendo hecho la decisión de morir por el hombre caído, cayó moribundo al suelo. Satanás y sus ángeles, su confederación del mal, presenciaban atentamente este momento crítico. En esta temible situación, los cielos se abrieron, una luz resplandeció en medio de la oscuridad, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino hacia Cristo para fortalecerle, a fin de poder beber la amarga copa que temblaba en sus manos. Los discípulos, dormidos, se despertaron repentinamente por la luz del ángel y lo vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle al cielo. Pero se durmieron nuevamente. Jesús tristemente les dijo: dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y poco después les dijo: levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me ha entregado, refiriéndose a Judas. Jesús, ya dueño de sí, se acercó a la tumba que lo buscaba y les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, dejad ir a estos. Sabía cuán débil era la fe de sus discípulos y deseaba escudarlos de la tentación y de la prueba. Los discípulos pensaron que su maestro no se dejaría prender y quedaron aterrorizados al ver que la policía del templo lo prendía y ataba sus manos. No podían comprender su conducta. Pedro, en su indignación y temor, propuso que se salvaran a sí mismos, y siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron dejándole. Esto está en Marcos 14:50 y Juan 16:32. Pero 2 de ellos se habían atrevido a volver y seguir de lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan y le dejaron entrar en la sala para presenciar el juicio de Jesús.
Pero Pedro se quedó en el atrio, alrededor del fuego, donde vergonzosamente negó a su maestro con maldiciones y juramentos, cuando cantó el gallo, es decir, amanecía, cumpliendo así la predicción de Jesús. Salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado y cayó de rodillas en el Getsemaní, en el lugar donde su maestro agonizara deseando morir. En su marcha al Calvario, cargando el madero, lo acompañaba una vasta multitud, en la cual había numerosas mujeres que habían sido beneficiadas por las palabras y los milagros que Jesús había hecho. La madre de Jesús, sostenida por el amado discípulo Juan, había seguido las pisadas de su hijo hacia el Calvario y junto con los discípulos acariciaba todavía la esperanza de que Jesús manifestara su poder y se librara de sus enemigos. Satanás, con sus ángeles en forma humana, estaba presente al lado de la cruz, tentándole a que bajase de ella. Durante el mayor sufrimiento de Cristo, una oscuridad sobrenatural rodeaba la cruz, y en ella estaba Dios y sus santos ángeles. Pero él no consoló a su hijo, quien pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Finalmente, como a las 3 de la tarde, Cristo, después de clamar triunfalmente, consumado es, expiró. Se produjo un violento terremoto y la gente cayó sobre la tierra como racimos. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Los sacerdotes y rabinos temían los resultados de su obra en ese día y no querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado, por lo cual pidieron a Pilato que apresurase la muerte de las víctimas para retirar sus cuerpos antes de la puesta del sol. Pero cuando los rudos soldados se disponían a quebrar las piernas de Jesús para acelerar su muerte, se asombraron de hallarlo ya muerto y solo le dieron un lanzazo al costado del cual fluyó sangre y agua. Después de la resurrección, los sacerdotes y príncipes hicieron circular el rumor que Cristo no murió en la cruz, que simplemente se había desmayado y que después revivió. Otro rumor afirmaba que no era un cuerpo real de carne y hueso el que fue puesto en la tumba, sino la semejanza de un cuerpo. Pero la acción de los soldados desmiente estas palabras. Si no hubiese estado muerto, el lanzazo habría causado una muerte instantánea. Con la muerte de Jesús perecieron las esperanzas de los discípulos. Abrumados por el pesar, no recordaban las predicciones de Jesús. Nada de lo que él les había dicho los consolaba ahora. El futuro parecía sombrío y desesperado. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo.
no tenían los recursos para ello. Las personas ajusticiadas por crucifixión eran enviadas a un lugar de sepultura vergonzoso, especialmente provisto para estos criminales. Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz y se desesperaban ante esta situación. En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín los dos, y que conocían a Pilato, pidieron a él, al procurador romano, el cuerpo de Jesús, y lo lograron, y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y aloes como de 40 kilogramos para ungirlo. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de Jerusalén, y con suavidad y reverencia colocaron su cuerpo magullado y lacerado en una tumba nueva, posesión de José, tallada en la roca cerca del Calvario. ¿Cómo podrían los discípulos, entristecidos, decepcionados y abrumados por la muerte de Jesús, pensar en robar el cuerpo para mentir que había resucitado, si no se acordaban siquiera de esta promesa del Salvador? ¿Dónde pondrían el cuerpo si lo robaban? Una gran piedra redonda había sido colocada ante la abertura de la tumba, y a través de esta piedra pusieron sogas, sujetando los extremos de ellas a la roca sólida y sellándolas con el sello romano. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada alrededor del sepulcro a fin de evitar que se lo tocase. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Todas estas medidas de seguridad hicieron que su victoria sobre la muerte y las huestes del mal fuera aún más notoria. El tercer punto es: ha resucitado. Al acercarse la noche, una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario. La muchedumbre se dispersó y muchos volvieron a Jerusalén. Ninguna risa burlona, ninguna broma se oyó en medio de aquella terrible lobreguez. Estaban ahora convencidos de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas y de que Jesús no era un impostor. Pero los dirigentes no fueron cambiados por los acontecimientos que habían presenciado. Habían llevado a cabo su propósito de dar muerte a Cristo, pero aún en su hora de triunfo aparente se sentían acosados por dudas en cuanto a lo que iba a suceder luego. Temían más, mucho más al Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Temían los resultados de la obra de ese día. Por otro lado, la angustia de los discípulos era indescriptible. Habían perdido sus esperanzas. Hasta el final no habían creído que Jesús muriese. Apenas si podían creer que realmente estaba muerto. Veían solamente la cruz
y su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperado. El sábado ese fue un día que nunca olvidarían. Habían transcurrido lentamente las horas de la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, Satanás con sus ángeles habrían mantenido siempre sellada la tumba que guardaba el Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas se asombraron y se quedaron como muertos. Mateo 28, 2 y 3. De pronto son como cautivos tomados, sin espada ni lanza. El rostro que ven no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor, el que ocupa la posición de la que cayó Satanás. La tierra tiembla al acercarse el ángel. Huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados romanos, caídos en tierra, lo ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor, entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. La guardia romana lo contempló y en este ser glorificado reconocieron a aquel que había sido humillado y mortificado en el tribunal. El decreto del cielo había librado al cautivo. Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos al suelo. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y corrieron tambaleándose como borrachos hacia la ciudad, contando las noticias maravillosas a cuantos se encontraban. Iban hacia Pilato, pero fueron interceptados
aceptados por los sumos sacerdotes y príncipes, quienes dándoles una gran suma de dinero, los sobornaron para que informaran algo muy diferente. Decid que sus discípulos los vinieron de noche y lo hurtaron, durmiendo nosotros. Cuando Pilato se enteró de la verdad, no hubo más paz para él. Y cuando Satanás vio salir a Cristo triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Pero había un ejército de testigos a quienes no podían callar, los muertos que salieron con Cristo de sus sepulcros resucitados y que aparecieron a muchos en Jerusalén declarando que Cristo había resucitado y los había resucitado a ellos también. Estos resucitados ascendieron con Cristo como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. El cuarto punto es acerca de los testigos del Cristo resucitado. Hay una serie de testigos entre los discípulos de Jesús que en los 40 días que mediaron entre la resurrección y la ascensión, que vieron a su Señor glorificado. María Magdalena, las otras mujeres que se habían concertado con ella en ir al sepulcro a ungir a Jesús ese primer día de la semana. Pedro, Juan, los dos discípulos que iban camino a Emaús y casi a todos los discípulos en el aposento alto. Una segunda aparición en el mismo lugar para convencer a Tomás, quien desconfiaba de los testimonios de sus condiscípulos. Después, en una ocasión, apareció a más de 500 personas en un monte de Galilea en fecha y lugar indicados por él antes de su muerte. Fue allí donde Cristo les dio la comisión evangélica y allí se convirtieron los hermanos carnales de Jesús. También se reveló a Jacobo, no se sabe si en Galilea o en Jerusalén. Esto está en Primera de Corintios 15:7. Y finalmente, el día jueves 25 de Iyar, estuvo con los 11 en el Monte de los Olivos, cerca de Betania, y desde allí ascendió al cielo. Esto, la ascensión de Cristo glorificado, consta en los 4 evangelios. Está en Marcos 16, 19 y 20, Lucas 24, 50 al 52 y además en Hechos 1, 4 al 12. Todas estas apariciones tenían como objetivo convencer a sus discípulos y a otros que la resurrección había sido real, permitirles que conocieran a su Maestro ya en su cuerpo glorificado y permitirle a Jesús la oportunidad de prepararlos para proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo. Y finalmente, la importancia de la resurrección. La resurrección de Cristo es
establece la supremacía de Dios. El gran rebelde fue desarraigado de las mentes de todos cuantos contemplaron la resurrección de Cristo. Entonces se demostró que la ley de Dios es inmutable y que su jurisdicción se extiende a todos los habitantes del cielo y de la tierra y a todas las inteligencias creadas. Manuscrito 11 de 1886, Elena de White. Satanás trató de causar la impresión que él estaba trabajando por la libertad del universo. Él mismo trazó todo plan, ideó todo mal, encendió toda mente para causar aflicción a Cristo. Él mismo instigó las falsas acusaciones que se lanzaron contra aquel que solo había obrado el bien. Mediante su conducta, Satanás forjó una cadena con la cual él mismo será encadenado. El universo celestial será testigo de cuán justo es Dios al castigarlo. Los corazones del universo celestial se unieron para proclamar que la ley de Dios es inmutable. Estos seres apoyaron el gobierno del Señor, quien para redimir al transgresor no escatimó a su propio Hijo de sufrir la pena establecida para el pecado. Manuscrito 1 de 1902, Elena de White.